El objeto de intervención del trabajo social y su construcción a lo largo de la historia. Desarrollado por las autoras María Cecilia Martínez Rositer y Agustina Torrecilla. El primer acercamiento a la problemática. Para empezar, en la temática del objeto en trabajo social, va a surgir una preocupación tanto sistemática y fundamental de la profesión. Esto con una serie de interrogantes y cuestionamientos que aparece en Latinoamérica durante la reconceptualización, donde los profesionales buscan dar respuesta a qué es trabajo social. En lo cual para esto el autor Gustavo Parra realiza un trabajo de reconstrucción sobre el objeto en trabajo social. Es así que cuestiona, ¿no?, tomando el aporte del autor Boris Lima, donde este autor nos señala o nos plantea que hasta ahora el objeto señalado por el trabajo social es el hombre desválido, el menesteroso. ¿Qué quiere decir con eso? Que no tiene lo necesario para vivir o lo tiene con escasez. También es el que entra en desequilibrio o desajuste, inadaptación con el orden establecido de la sociedad. Estos primeros aportes sobre la construcción del objeto, ya sea así de una forma crítica, ayudó a Parra a poder avanzar en algunas consideraciones muy importantes, que sería la primera, la construcción de una perspectiva científica del trabajo social. Esto quiere decir que se debe tener como fundamentación una investigación exhaustiva, rigurosa y sistemática, haciendo así una ruptura epistemológica con el modelo norteamericano, ya que solo estaba basada en una tecnología social. Otro aspecto fundamental y de importancia sería el camino a la cientificidad del trabajo social, la cual está basada en producciones teóricas marxistas con el materialismo dialéctico, que ésta se constituye o se constituiría por ser una ciencia en desarrollo, con cada descubrimiento científico, y también es el camino de las formas de vida social a lo largo del tiempo. Otro aporte que podemos mencionar es de las CELATS, que estaba por la década de los 80, en la cual hace referencia a que el trabajo social no tiene un objeto de estudio, sino un objeto de intervención, que al mismo tiempo es un objeto de conocimiento, señalando que los profesionales nos enfrentamos a las problemáticas determinadas de la vida, pero no con problemas de intervención definidos. Es por eso que desde allí da la importancia de poder definir y delimitar el problema objeto de intervención. Es así que se puede decir que el objeto de intervención no está dado en la realidad, sino en una construcción a lo largo del tiempo. Según las CELATS, con la delimitación del objeto de estudio, se puede establecer una metodología de intervención con el cual ya conocemos, las cuales serían el diagnóstico e investigación, el de selección, de alternativas, de ejecución y evaluación. Esta sería nuestra metodología de intervención, ¿no? Entonces, es así que desde esta perspectiva de análisis se constituye un importante avance en relación con la problemática de objeto del trabajo social.
Una mirada divergente, el aporte de Viviana Traví. La producción teórica de este movimiento de reconceptualización es importante para la formación actual de los trabajadores sociales. Primeramente empezamos a dar un pequeño concepto de lo que es la reconceptualización. Es el resultado de volver a conceptualizar. Se trata de la práctica que lleva a pensar nuevamente algo para generar conceptos diferentes sobre la temática. Y la reconceptualización en trabajo social es el proceso de autorreflexión que se da en el ámbito profesional. Viviana Traví es portadora de una de las principales críticas más importantes al pensamiento crítico reconceptualizador y cómo se trata de la demarcación histórica de la profesión. Epistemológicamente de las ciencias naturales, el trabajo social, en su proceso de profesionalización que lo distancia de sus precursores, la filantropía y la caridad. Con su teoría fundó sus objetivos, su objeto y su método a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Y a partir de esto, las precursoras de trabajo social en Estados Unidos despliegan su labor académico profesional. Y al respecto, la autora afirma que lo que está dentro del movimiento reformista, progresista, donde no solo se denuncia la existencia de pobreza, injusticia, corrupción y el problema de la tierra, la explotación laboral, segregación racial. Un claro compromiso ético-político y desde una práctica militante se elevan desde el trabajo social al primer plano de los principios de la defensa de la dignidad humana, el respeto a las diferencias, la tolerancia religiosa, la defensa irrestricta de la democracia, la participación social activa y los derechos de los más desprotegidos, de las minorías, de la justicia y de la libertad. Es sobre estos principios que nuestros colegas elaboraron varias estrategias para responder a estos problemas. En sí, este extracto da cuenta del paso que se elabora con la profesionalización del trabajo social en la comprensión del objeto propio. En general, tomando el aporte de los autores en una revisión histórica, podemos afirmar que más allá de las distintas posiciones entre ellos, no es contradictorio considerar como la preocupación por definición del objeto ocupa un lugar relevante en la profesionalización del trabajo social. Se encuentra atravesando principalmente por la reconstrucción a nivel teórico o abstracto de los problemas o necesidades reales que surgen en la intervención de la vida diaria de las personas. Otras voces en el debate epistemológico. En Latinoamérica se puede identificar el aporte significativo de tres autores en el planteamiento del objeto de intervención de trabajo social. Entre ellas está Nydia Alwin, que es de nacionalidad chilena. Por otro lado está Margarita Rosas Pagasa, que es argentina. Y por último, Nora Daquín, nacida también en Argentina. Nydia Alwin da un aporte fundamental acerca del objeto desde la perspectiva epistemológica. Nos plantea que la profesión es nacida justamente para enfrentar de manera científica los problemas sociales. Es decir, trabajo social encuentra en ella su materia prima, aquel objeto de acción. Es importante, por ello, tener en cuenta que el objeto de la ciencia no es dado, sino construido históricamente, conjunto con la dinámica social. Es por eso que para el desarrollo de trabajo social como disciplina es necesario construir su objeto superando la noción común de problema social a través de una sola práctica. Esto implica necesariamente que se tiene que hacer una ruptura con lo real percibido y sus relaciones aparentes, para así buscar las relaciones objetivas y las causas profundas que expliquen la vida social,
que escapen de la percepción y la conciencia. Mercedes Escalada, en la década de los 80, hace mención a que el objeto de una disciplina es el equivalente teórico de una necesidad demandada por la realidad, y para satisfacer dicha necesidad se debe ejercer una función específica que responda a la necesidad demandada. La autora también hace mención a que la falta de definición del objeto de trabajo social y la consideración demasiado genérica del mismo fueron causas determinantes para obstaculizar la teorización en el trabajo social y por ende el estancamiento en el desarrollo metodológico. Margarita Rosas Pagasa, en 1990, menciona que la definición sobre el qué de la intervención nos lleva a una construcción histórico-social, la misma pensada como campo problemático que nos dirige a considerar las manifestaciones de la cuestión social como coordenadas que aparecen como obstáculo a la reproducción social de los actores sociales, cuando éstos se enfrentan a sus necesidades. Asimismo, la autora desarrolla una novedosa concepción sobre el objeto de trabajo social como campo problemático, el mismo que define como la explicitación argumentada de los nexos más significativos de la cuestión social, es decir, aquella relación problematizada entre sujeto y necesidad. El objeto de intervención se construye desde la reproducción cotidiana de la vida social de los sujetos, manifestada a partir de las múltiples necesidades que se expresan como demandas y carencias, y que de esta forma llegan a las instituciones para ser respondidas. Nora Akin. Esta autora coincide con Margarita Rosas Pagasa, ya que menciona que el equivalente teórico de una necesidad demandada por la realidad da paso a que una disciplina ejerza una función específica, para de esa manera lograr satisfacer dicha necesidad. Desde esta perspectiva, trabajo social es una profesión que orienta su intervención a la atención de necesidades materiales y no materiales de las personas, familias, grupos y o comunidades que tienen dificultades para su desarrollo pleno. Esto, a su vez, ocasiona una vinculación con instituciones públicas y privadas que disponen o pueden crear satisfactores respondiendo a sus demandas. Siguiendo esta línea, se entiende entonces objeto de intervención como la definición teórica de una situación interpretada socialmente como problema susceptible a ser modificado a través del accionar de trabajo social. Susana García Salor define el objeto de trabajo social como un fenómeno real y concreto que demanda ser atendido. También dice que es una elaboración intelectual en la medida en que se le construye como objeto de conocimiento, a fin de dar cuenta de él desde una teoría. Observa el problema del objeto de trabajo social es la ambigüedad que implica su delimitación dada su vaguedad en considerarlo como lo social, problema social. Aquí se configuran obstáculos que derivan en el objeto de intervención se designa a través de la evidencia empírica, múltiple y diversa, con que aparece en la dinámica social. El objeto de intervención se conceptualiza retomando lineal y mecánicamente los conceptos elaborados en el campo de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. El objeto de intervención se identifica totalmente con el sujeto portador del problema. Por su lado, entiende que uno de los obstáculos para la delimitación de la especificidad profesional responde a una condición estructural e histórica de la profesión, la que define como un fetichismo de crisis. Plantea que el fetichismo de crisis es un obstáculo para el desarrollo de la especificidad profesional.
El hecho de que el trabajo social se haya legitimado como práctica profesional sin sustentarse en el desarrollo de una teoría de intervención propia genera, según la autora Susana García, una ambigüedad preocupante, pues estanca el desarrollo profesional y no permite su despliegue, por mantenerlo atado a cuestionamientos recurrentes acerca de su legitimidad, especificidad e indeterminación. La autora Susana García se muestra crítica de los desarrollos del movimiento reconceptualizador, periodo sin embargo posibilitador de su aporte.